Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel, Costa Road, y siempre es una bendición poderles ver a todos presentes en este lugar. Y también es una bendición saber que del otro lado de la pantalla hay una comunidad que está siguiéndonos el día de hoy. Saben, en esta tarde vamos a continuar con esta serie de sermones titulada Inside Out. Para el día de hoy yo creo que ya su inglés ya debe estar más pulido, así que a ver, diga conmigo Inside Out. Inside significa adentro. Out significa afuera, y les decía que me gusta más el título en inglés porque realmente esta serie trata sobre las emociones, las cuales ocurren adentro de nosotros y se expresan afuera. A diferencia del título en español, que en español es intensamente, ¿no? Así que hemos estado explorando estas emociones más importantes que hay en el ser humano. Y bueno, iniciamos esta serie en el mes de julio hablando sobre el miedo, después hablamos sobre la tristeza y hoy vamos a hablar de una emoción que es reactiva. Es decir, es una emoción que se produce como resultado de algo que nos pasa, y esa emoción es el enojo. Así que, ¿cuántos de ustedes no conocen a alguien enojón? Si usted no levantó la mano, a lo mejor es porque usted es el enojón. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, por más pacíficos que sean, cuántos de ustedes en algún momento no se han enojado? Te levanto los dos pies y las dos manos, y si me faltara otro. Y es que hoy vamos a hablar precisamente del enojo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y algunos consejos, prácticas, técnicas que pueden ayudarnos para poder lidiar con esta emoción que es parte del ser humano. Así que, como siempre lo digo, yo ya estoy listo para el mensaje, pero ¿cuántos están listos, enojones o no enojones, para el mensaje de esta tarde? Bien, vamos a dar inicio entonces. Y esta serie de sermones ha estado relacionada con la película de Inside Out, intensamente, que inclusive esta semana la pudimos ver con algunos de los miembros de la iglesia. Rentamos un cine y estuvimos ahí viéndola y fue muy divertido. Y en esa película se trata sobre una niña llamada Riley, y toda la película, o mucha parte de la película, se desarrolla en la mente de Riley, en donde ahí están ciertos personajes que son emociones que controlan un tablero de emociones. Y dentro de esos personajes aparece un personaje que a mí me da mucha risa, y es Furia. Porque este personaje, cada vez que aparece, es porque se enoja por algo que vio, algo que hicieron o algo que pasó. Y cuando se enoja, le salen así como que flamas así de su cabeza. Y es chistoso porque casi siempre cuando aparece el personaje es porque es como si alguien hubiera presionado el botón de furia y inmediatamente se enoja. Porque esto es muy común, no nada más para Furia, pero creo que para todo ser humano es normal que nos enojemos. Y cuando nos enojamos es como si alguien presionara un botón en nosotros que produce esta emoción de enojo. Y ese fue el caso de este chico llamado Mario, congregante de una iglesia en otro estado, aquí de los Estados Unidos. Él estaba manejando cuando de pronto alguien se le mete y ligeramente le pega. Mario se detiene, presionaron el botón de enojo de Mario y empieza a discutir con la otra persona a tal grado que casi llegan a los golpes. Lo que Mario no estuvo pensando es que Mario estaba en el juego de los carritos chocones. ¿Saben cuál es ese? Los carros chocones. Y no pensó que era parte de la dinámica, que te estén chocando, que te estén golpeando. Pero lo llevó a otro nivel. Pero es que todos tenemos ese botón que cuando lo presionan, inmediatamente dentro de nosotros se produce este enojo. Y pueden ser de cosas tan sencillas, tan sencillas como, por ejemplo, usted va a trabajar y se supone que la herramienta tiene que estar en un lugar específico, pero cuando llega al bendito amigo se le olvidó ponerla donde tenía que ir. ¿Y qué es lo que pasa? Presionan el botón de enojo. ¿A cuánto de ustedes les ha pasado eso?
Ya dice Alejandro con las dos manos. A ver, vamos a aterrizar algo más familiar. Usted llega a casa y cuando llega a casa encuentra la ropa y los zapatos en el piso. Y se presiona el botón de enojo. O se quiere ir a lavar los dientes y la pasta está presionada arriba, no abajo. Cosas tan sencillas, ¿no? Tan sencillas. O a lo mejor podemos ir a otro nivel, ¿no? Es que estamos con algún grupo de amigos, de compañeros de trabajo, lo que ustedes quieran, y algo ocurre, algo le dijeron a usted que no se esperaba y presionaron el botón de enojo. O usted simplemente es víctima de un trato, de cómo le trataron, y se presiona el botón de enojo. ¿Estamos aquí? Y es que, como digo, todos tenemos esos botones dentro de nosotros. Por más pacíficos que usted y yo seamos, tenemos esos botones que cuando se presionan se produce una emoción de enojo. Esa emoción de enojo produce entonces o influye en nuestro comportamiento. Ojo con esto, porque esto es tan esencial en todo este asunto de cómo el enojo opera. Se presiona el botón de enojo e inmediatamente esa emoción influye en nuestro comportamiento. Si no somos cuidadosos, altera los que estamos en Cristo, altera nuestra identidad como hijos de Dios. Y cuando entonces la emoción maneja nuestra fe, lo que ocurre es que perdemos o vamos perdiendo parte de esa identidad como hijos de Dios. Porque la emoción vino y nos impactó a tal grado que influyó en nuestro comportamiento, alteró nuestra identidad en Cristo. Entonces lo que ocurre es que hay un daño. Se daña nuestra salud emocional. Se daña nuestra salud emocional a tal grado que si no hacemos nada al respecto, pasan días, horas, semanas, meses, inclusive hasta años, cuando uno empieza a reaccionar y a reflexionar diciendo, espérame, pero ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy sintiendo estas cosas que no son buenas en contra de mi prójimo? ¿Por qué estoy actuando así? ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? Es ya después del enojo que uno reflexiona. El doctor Dan Siegel nos propone este modelo de la mano que se me hace tan interesante para entender este asunto de las emociones y comprender que son parte a veces que es parte de la vida. Entonces él dice que nuestra mano es nuestro cerebro, que nuestra mano es nuestro cerebro. Nuestro pulgar es el sistema límbico, que es en donde están nuestras emociones, nuestras reacciones, impulsos y comportamientos, todo alrededor de las emociones. ¿Estamos aquí? Estos dedos son la corteza prefrontal. Algunos de ustedes me han escuchado que yo he hablado de esto en el pasado. La corteza prefrontal es aquella parte del cerebro pensante, analítica, lógica, que razona las cosas. Entonces lo que dice el doctor Dan Siegel es que cuando entonces el sistema límbico domina la corteza prefrontal, no permite entonces que la parte pensante de nuestro cerebro opere, lo cual entonces nuestro accionar está en función de la emoción. Vamos a utilizar la emoción del enojo. Por lo tanto, eso nos lleva tarde que temprano a consecuencias. Estas consecuencias se ven reflejadas en impulsos o en un carácter que nos lleva entonces a herir a otros, a perder oportunidades, a cometer errores, delitos. Y es cuando la gente empieza a decir, tiene un carácter fuerte. ¿Cuántos han escuchado eso decir? Cuando en realidad no es que la persona tenga un carácter fuerte. Lo que la persona tiene es un carácter débil porque no tiene la fuerza para poder controlar la emoción que está experimentando. ¿Estamos aquí? Entonces,
¿qué dice la Biblia al respecto? Ya escuché lo que dice el doctor Dan Siegel, pero ¿qué dice la Biblia al respecto del enojo? Hay muchos pasajes bíblicos en donde encontramos que la Biblia habla sobre el enojo. Uno de estos es el que aparece en Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5. Si ustedes de los que toman nota, este es un pasaje bastante impactante que encontramos en Génesis. Dice Génesis 4, versículo 3 al 5. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó la ofrenda de ¿quién? De Caín. Esto hizo que Caín, ¿qué cosa? Se enojara. ¿Cuánto? ¿Poco o mucho? Mucho. Y se veía decaído. Esta es la historia de Caín, el hijo de Adán y Eva, que se enojó definitivamente porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano y no la de él. Pero el pasaje indica que Caín sabía lo que se tenía que hacer para que su ofrenda fuera aceptada. Sin embargo, se negó a hacerlo. Y entonces Dios aceptó la ofrenda de su hermano, lo cual provocó que entonces el botón de enojo de Caín se presionara. Y cuando ese botón se presionó, Caín no pudo controlar su enojo, a tal grado que entonces vienen las consecuencias. Mata a su único hermano, Abel, y Dios entonces lo expulsa de la tierra en donde él estaba. Sin embargo, cuando usted lee la historia en el versículo 7, usted encuentra que Dios había intervenido antes de que Caín matara a su hermano. Es como si Dios interceptó a Caín y antes de que Caín lo matara le dijo: hey, ten cuidado con el enojo, porque el enojo te puede controlar. Es mejor que tú lo controles. A eso nosotros le llamamos en teología la gracia previniente. Diga conmigo: gracia previniente. Previniente es del latín, que significa antecede, es decir, es la obra de Dios, la intervención de Dios en la vida del ser humano anticipadamente, 5 o 10 pasos delante de nosotros, previniéndonos de algo peor. Dios intervino en la vida de Caín antes, no después, antes de que Caín matara a su hermano. Y le dijo: controla en el enojo, si no el enojo te va a controlar. Desafortunadamente, Caín no pudo controlar en el enojo e hizo lo inimaginable. Mató a su hermano. Pastor, ¿ahí terminó la historia? No. Para algunos de nosotros, ahí debería de haber terminado la historia, con Dios enojado con Caín. Pero verá lo que sucede, porque usted continúa leyendo la historia y Dios vuelve a intervenir en la vida de Caín después de haber matado a su hermano. Dios interviene y pone sobre Caín una marca. La Biblia no habla de qué tipo de marca ni en dónde fue, pero fue una marca para que nadie matara a Caín por lo que Caín hizo con su hermano. Qué locura, ¿no? Qué bondad de Dios. Me gusta pensar, además de esto, de esta marca de protección que Dios puso sobre Caín, me gusta pensar que parte de esa marca simbolizó para Caín un recordatorio de la consecuencia de un enojo no controlado. Que cada vez que él pudiera recordar esa marca, pudiera decir: me dejé controlar por el enojo. Además de que Dios, ¿verdad?, lo estaba protegiendo. ¿Estamos aquí? Por eso el proverbista dice en Proverbios capítulo 29, versículo 11: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Es decir, el proverbista está diciendo que el enojo se puede controlar. Inclusive Pablo habló sobre el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Y parte del fruto del Espíritu es
dominio propio, autocontrol, pocas palabras, autocontrol. Lo cual entonces la Escritura nos motiva a poder utilizar este fruto del Espíritu, el dominio propio, el autocontrol, para poder controlar ese enojo que a veces entra en nosotros. Pablo más adelante le escribe a los Efesios, y esto es lo que le dice a los Efesios. Que se me hace interesante porque lo que Pablo está haciendo, lo que la Biblia está haciendo es dejar en claro que el enojo tanto puede entrar en la vida de una persona que no tiene nada que ver con Cristo, como puede entrar en usted y yo que tratamos de agradar al Señor. Pablo les está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Es como si Pablo le estuviera escribiendo a la iglesia de Coastal Road el día de hoy. Y esto es lo que le dice, miren. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. Hay otra versión que me gusta mucho como dice esa versión al principio, porque la versión dice pequen, dicen enójense, pero no pequen. Me gusta más esa versión porque establece, en inglés también la especifica, porque dice enójense, pero no pequen. Lo cual establece claramente que podemos enojarnos. Pero lo que dice Pablo es enójense, pero no dejen que el enojo los lleve a pecar. En la definición de lo que es pecado para el pastor David Rangel es todo aquello que pueda fracturar mi relación con Dios y mi prójimo. Toda acción o todo aquello que yo pueda hacer para fracturar mi relación con Dios o con mi prójimo, eso para mí es pecado. Eso para mí es pecado. Entonces, Pablo dice, enójense, pero que nada de lo que hagan con el enojo los lleve entonces a fracturar, a dañar su relación con Dios y su pecado. O sea, y su prójimo, quien sea su prójimo, cónyuge, amigo, vecino, compañero de trabajo, etc. Y la manera en que Pablo especifica esto es que dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Otra vez, hay otra versión que lo especifica más claro. Y lo que significa es, no dejen que el enojo continúe hasta cuando el sol se meta. Eso es lo que significa. Significa, hey, te puedes enojar, pero que ese enojo no perdure hasta que el sol se meta. Que ese enojo es normal, es natural en nosotros, pero es mejor que lo puedas abordar lo más pronto posible para entonces prevenir lo que el enojo hace, desarrollar en mi corazón entonces discordia, amargura, resentimiento, rencor, coraje e inclusive hasta pecado. Porque lo que he descubierto en todos estos años de ministerio es que un enojo no resuelto le da lugar al diablo. ¿Cuántos de ustedes no quieren darle lugar al diablo? Entonces tenemos que saber cómo controlar esta emoción que es parte de nosotros, que no es de esas emociones como la alegría, el gozo, ¿verdad? Es como que esa parte de las emociones que es así como que, ay, si Dios me hubiera dado la oportunidad de no haberme la dado, mejor me iría sin ella. Pero es parte de nosotros. Dios nos hizo con espíritu, alma, con emociones, con sentimientos, y es parte de nosotros. ¿Estamos aquí? Entonces, aquí van 4 consejos que podemos considerar en todo este asunto de cómo lidiar con el enojo. Así que vamos a leerlos juntos. Leamos juntos. Número 1, consejo número 1, dice: identifica tus botones. Escúcheme bien, una de las maneras en que podemos conocernos a nosotros mismos es conocer cuáles son nuestros botones. ¿Qué es aquello que me hace enojar? ¿Qué es aquello? Una buena práctica para aquellos que están casados es decirle a su cónyuge:
corazoncito, chiqui baby, ¿qué es lo que te hace enojar de mí? Y el chiqui baby va a decir, espérame tantito. Y usted le va a decir, eso es lo que me hace enojar de ti. Que me sacas la lista, ¿verdad? No, es una de las maneras de conocernos a nosotros mismos, es conocer bien cuáles son nuestros botones. Sea que su cónyuge, su amigo, su vecino se los haga saber o no, es un trabajo de autorreflexión que uno pueda conocerse a sí mismo. Porque entonces cuando uno identifica sus botones, lo que ayuda es anticipar que alguien lo presione. De la manera que si usted es de los que se altera y le salen las flamas como a furia, cuando usted llega al trabajo y las herramientas no están donde tenían que estar, usted simplemente ya identifica su botón, sabe que se va a enojar, entonces usted va caminando y se prepara psicológicamente. Voy a encontrar ninguna herramienta donde debe de estar. Y mi amigo va a estar así bien quitado de la pena con su refresco. Y cuando yo vea eso, simplemente voy a continuar mi día. Mira. ¿Estamos aquí? Es conocer nuestros botones para que anticipémonos antes de que alguien nos presione. Número 2, vamos a leer juntos el consejo número 2. Dice, redirecciona tu enojo orando. Quizás una de las maneras de que podamos redireccionar nuestro enojo es orando antes de que alguien presione ese botón. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son de mi club? Que la gente nos tienta a presionar el botón cuando apenas ponemos nuestro carro en el freeway. Apenas vamos manejando y decimos, ya estoy como que un poquito estresado porque la gente se mete y todo eso. Entonces, si usted es de esos que dice, es que yo me desespero cuando voy a manejar en el highway, o si usted es de los que dice, voy al trabajo y ahí va a estar la herramienta, o ahí va a estar mis compañeros haciendo X, Y y Z, o cuando llegue a la casa y encuentre la ropa tirada en el piso, me van a presionar el botón. Entonces, una de las maneras es redireccionar ese enojo orando anticipadamente. Señor, primer minuto en la mañana, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Señor, si encuentro la pasta presionada arriba y no abajo, dame la paciencia. Señor, voy a ir al trabajo y si encuentro la herramienta movida, dame la paciencia. Dame el dominio propio, dame el autocontrol. Si voy manejando y alguien se me mete en el carril. Es orar anticipadamente por eso que usted sabe que le va a enojar. Quizás también redireccionar nuestro enojo significa llevar al altar de Dios, llevar a nuestro tiempo de oración aquello que nos está enojando. Miren, muchos de nosotros lo que podemos hacer es tomar el enojo y en lugar de llevarlo al altar de Dios, vamos con la otra persona que está enojada, le dice, oh Geraldine. Entre dos flamas se ponen juntas. Ay, no. En lugar de hacer eso, mejor aprovechemos esas personas maduras que Dios pone a nuestro alrededor y digamos, hey Gerard, ¿puedes orar por mí, por esto que me está enojando, por eso que me está molestando, por eso que me está dando rabia por dentro? Entonces, orar anticipadamente por aquel botón es también orar con 2 o 3 que nos puedan apoyar en eso que nos está enojando. Y número 3 es llevar al altar de Dios individualmente aquello que está provocándonos enojo. Porque es un medio en que no damos lugar al diablo, ¿verdad? Número 3 dice, implementa la farmacia CBS. No es cierto. No, es implementa el CBS, el cálmate, visualiza y somete. Esa es una técnica de inteligencia emocional que más sobre el tema de inteligencia emocional voy a platicar con aquellos que quieran venir este jueves a las 8 de la noche al estudio bíblico de Grupo Amistad. Por cuestiones de tiempo no puedo entrar mucho en todo este asunto de inteligencia emocional, pero este es un ejercicio muy sencillo de lo que es
de lo que es cómo controlar el enojo. En donde la C significa cálmate. Significa respira profundo y si usted tiene que contar hasta 10, cuente hasta 10. Y si eso no le funciona, cuente hasta 1000. Si lo que tiene que hacer es alentar, tranquilizar, calmar su respiración agitada, hágalo. Sus pensamientos, aléntelos, porque a veces cuando algo nos pasa es como si le ponemos un Red Bull al enojo y ¡brum! Empieza, ¿verdad? Entonces dar un paso hacia atrás y alentar eso, tranquilizar, hacerlo más lento, nos ayuda mucho, porque entonces entra lo que es la visualización. La visualización es el espacio que generamos para razonar la emoción que nos está ocurriendo. Una de las maneras en que la razonamos es a través de la autorreflexión. De la autorreflexión. Porque ya nos calmamos, entonces algo pasa. El ejemplo de la mano del doctor Dan Siegel. Algo pasa en nuestro cerebro cuando nos damos 2, 3 pasos hacia atrás y nos calmamos, que lo que crea es un espacio de la autorreflexión, y entonces lo que sucede es que mientras que nuestro enojo o emoción estaba controlando la parte pensante de nosotros, lo que hace el calmarlos hace esto. La parte pensante de nosotros, la corteza prefrontal, la parte analítica, empieza a dominar la emoción y empieza a analizarla. Por lo tanto, nos lleva a pensar en las consecuencias. Y cuando pensamos fríamente y objetivamente las consecuencias, sometemos el enojo. Y es ahí donde entonces encontramos el fruto del Espíritu: dominio propio, autocontrol. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que algo les hacen y luego de pronto usted dice, le voy a mandar un texto para que se le quite? Y empieza a escribir el texto. Y mientras lo va escribiendo, dice, no, como que, y lo empieza a borrar. ¿Les ha pasado eso o no? Y pareciera como que usted dice, no, lo voy a mandar. No, pero no. Sí, pero no. Porque ahí usted está lidiando con el CBS. Lo que sucede es que entonces alguien presiona el botón, a diferencia de la primera gráfica. En lugar de que esa emoción influya en nosotros, ahora lo que estamos dando paso al calmarnos es reflexionar en la emoción. Y porque estamos reflexionando en la emoción y nos estamos calmando y estamos pensando en las consecuencias, entonces pensamos bien cuáles van a ser nuestras siguientes acciones. Entonces influimos en nuestro comportamiento, influimos en nuestro accionar, en nuestra actitud, de manera que ocurre un daño, y muchas veces ese daño es muy menor. Si es que hay un daño, muy menor, porque se fue controlando el enojo. A diferencia de la primera gráfica, que fue botón, influencia, daño, y después reflexionamos. ¿Estamos acá? Entonces, quiero aterrizar ya con esto. El enojo no es malo. No es malo. No lo es. El enojo no es malo. Es una emoción más que Dios nos ha dado dentro de nosotros. Y el poderla expresar de una manera apropiada puede provocar algo positivo e inclusive saludable en nosotros. Ese fue el caso de Jesús. Ese fue el caso de Jesús. Vea lo que dice Marcos 3:5. Jesús miró a su alrededor, enojado. Jesús se enojó. Si Jesús miró a su alrededor, enojado y profundamente entristecido por la obstinación de ellos, de los líderes religiosos. Y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Fue en un día de reposo, un día de descanso, en donde la ley judía decía que no se podía hacer milagros ni trabajar. Jesús ve a este hombre con la mano deforme, lo quiere sanar. Les pregunto, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno.
Pero los líderes religiosos estaban alrededor de Jesús observándolo, a que si lo sanara entonces lo acusarían. Y Jesús empieza a observar esto a tal grado que se enoja y va y sana la mano de ese hombre. Es un ejemplo de otro tipo de enojo. Aunque el enojo sea parte de nosotros y sea una de esas emociones diferentes a las demás, a las de gozo, alegría y todo ese tipo, paz, el enojo bien expresado, bien manejado, Costa Road nos puede llevar a hacer grandes cosas. Es un enojo como santo, como puro, porque nos da el coraje para levantarnos cuando nos hemos caído y decir: de esta salgo porque salgo. El enojo bien canalizado es como que le inyecta dentro de usted algo que le está faltando para poderse levantar, continuar y decir: ahora voy a lograr esta meta que tiene años sin lograrse. Ahora voy a conseguir esto que he estado esperando tanto para que se consiga. Ahora voy a ser parte de ese milagro que el Señor quiere hacer en mi vida. El enojo bien canalizado, bien controlado, nos lleva a hacer cosas que serían imposibles de hacer si no hubiera ese enojo dentro de nosotros. El enojo viene a traer un detonante que es clave para que nosotros entonces podamos lograr ciertas cosas en la vida, independientemente de la oposición que enfrentemos. Si Jesús no se hubiera enojado, quizás Jesús hubiera dado 3 pasos, hubiera visto la mano del hombre y hubiera dicho: bueno, el lunes o el martes, ya que no sea día de reposo. Pero no, el enojo bien canalizado lo llevó a poder sanar la mano de ese hombre. Costa Road, hablando de un enojo bueno, muchos de nuestros milagros no han ocurrido en nuestras vidas porque nos ha faltado ese coraje, ese enojo que nos pueda levantarnos, creer que cosas pueden hacer, y que muchas veces para que cosas ocurran debe de ocurrir aquí adentro. Ese es coraje que nos lleva a lograr cosas tan sencillas como, por ejemplo, usando mi ejemplo, por año yo dije: quiero escribir un libro por año. Y estoy esperando varios años, y desde el 2018, gracias a Dios por este coraje, por este enojo dentro de mí, este impulso dentro de mí, cada año me lleva a escribir un libro por año. Por ese enojo, por ese coraje bueno dentro de mí, cuando caí, cuando pasé por una temporada ya en el 2018 que yo la veía difícil de levantarme, fue un proceso en el cual Dios me pudo fortalecer y permití que ese enojo, ese coraje bueno, sano dentro de mí, me pudiera yo levantar y decir: ahora qué es lo que sigue. Y gracias a eso, a ese enojo bien controlado, bien manejado, Dios me trajo a Costa Road. Si no hubiera sido por eso, Costa Road, yo no estuviera aquí. Es más, yo ni hubiera estado en el ministerio. Yo no hubiera continuado en el ministerio. El enojo es normal, es una emoción natural. Mal canalizada le da lugar al diablo. Bien canalizada, de la mano de Dios, nos lleva a lograr cosas grandes. Nos lleva a lograr cosas grandes. Yo no sé usted, pero yo quiero darle lugar a Dios. Yo no sé usted, pero Costa Road quiere darle lugar a Dios. Yo no sé usted, pero queremos lograr cosas grandes. Y para eso tenemos que saber cómo usar este enojo, este coraje dentro de nosotros, para que Dios lo pueda tomar y nos lleve a hacer cosas como las que Jesús hizo con ese hombre enfermo. Como digo, el enojo bien canalizado y controlado no nos va a llevar a pecar. Nos va a llevar también a mantener nuestra identidad y un comportamiento que refleje lo que es vivir una vida justa, recta, a pesar de que botones del enojo sean presionados. Mano, tú síguelo presionando. Amigo, tú síguelo presionando. Dale pues. Compañero de trabajo, síguelo presionando. Iglesia, síguelo presionando.
Tú puedes presionarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero el Espíritu de Dios está obrando en mí, dándome dominio propio que me va a llevar a saber cómo manejarlo. Usted no puede controlar que alguien presione el botón. Lo que sí puede hacer es cómo controlar cómo el enojo dentro de nosotros se manifiesta. Pongámonos en nuestros pies. Al salir, les vamos a dar esta tarjeta de consejos, ¿ok? En donde usted puede encontrar los 4 consejos que vimos el día de hoy, y luego aquí abajo una serie de pasajes bíblicos sobre el enojo para que usted lo tenga ahí y lo use. Recuerde lo que hablamos el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Dios en oración. Dios, gracias te damos por tu palabra que constantemente nos dirige, nos instruye y nos ayuda a ir en pos de una vida recta y justa. Señor, hay veces que hay emociones que no son tan agradables como el enojo. Yo mismo, Señor, soy un testimonio de lo que es ser pasado por el fuego y permitir, Señor, que día a día tú estés trabajando en esta emoción, de manera que esta emoción te agrade y te honre. Por eso, Padre, el día de hoy cerraremos este sermón, regresaremos a nuestra casa, regresaremos a nuestros trabajos, regresaremos a nuestros amigos y estaremos expuestos a acciones, decisiones, conversaciones que puedan hacernos enojar, pero que tu Espíritu esté obrando en nosotros, dándonos el dominio propio y la sabiduría para saber cómo manejar esas situaciones, para que sea dentro o fuera de la iglesia, Señor, el sol no se meta y nosotros todavía estemos enojados. Así que danos más de tu Espíritu para saber cómo manejar a nuestro favor esta emoción que es tan importante en nuestro día a día. En el nombre de Jesús así lo pedimos. Amén, amén y amén.